Hola alfareritos, espero estén muy bien en la casa, que Dios les esté bendiciendo de gran manera. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el pacto, la ley y el sacrificio. Bueno, primeramente vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a guiarnos. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, Señor. Gracias por el día que nos has dado hoy, Señor. Te pedimos que seas tú siempre que glorifique en cada uno de los pequeños, Señor. Que cada palabra que hoy se aprenda, Señor, la guarden en sus corazones. Te pedimos que tú seas el que hable, Señor. No yo, Padre, que toda la enseñanza que venga, Señor, sea para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, el tema de lo que es el pacto, ya la profe Liz se los había explicado y yo sé que todos se lo saben. Sin embargo, bueno, vamos a como recordarnos un poquito. Sabemos que el pacto fue cuando Jesús vio que su pueblo estaba sufriendo y él dijo como, no, yo tengo que sacar a mi pueblo de ahí, ¿verdad? Entonces empezó a trabajar en esa parte y lo saca de ese lugar. Entonces ya cuando lo saca les dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto. El pacto va a ser el siguiente. Yo lo saco, ustedes solo van a tener su confianza en mí, no van a creer en otros dioses y todo va a ser conforme a mi voluntad, ¿verdad? Entonces viene todo eso, viene el momento en el que Dios dice, pero mi pueblo necesita una ley. Entonces ahí es cuando vamos a hablar de la ley. Nos vamos a ir a Éxodo 20. Vemos que en Éxodo 20, el título general es los mandamientos de Dios, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, dice, Dios les dijo a los israelitas, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, de donde eran esclavos. Uno de los mandamientos dice, no tengan otros dioses aparte de mí. Ahí vemos como Dios nos dice, no, bueno, no pueden tener otros dioses, no pueden inclinarse ante ellos, no se hagan imágenes, ¿verdad? No tengan su confianza en otros dioses más que solo en mí. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo 12 dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Vemos esta parte donde Dios nos está diciendo también que tenemos que obedecer, honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y así vamos a tener muchos años, ¿verdad? También vemos, seguimos leyendo y dice, no maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, dice, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras. Y después, el 17 dice, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Chicos, estos mandamientos que manda el Señor es que Él necesitaba ponerle un orden en su pueblo. Él necesitaba que su pueblo no hiciera lo que quisiera, sino que tuviera un orden. Y todo ese orden lo tenemos hasta el día de hoy. Toda esa ley que el Señor nos manda hoy también existe, hoy también la tenemos. Después de ahí, chicos, vamos a entender de que Dios primero tuvo que hacer ese pacto, primero tuvo que sacar a su pueblo, establecer ese pacto de que solo creyeran en Dios y luego estableció su ley para que su pueblo fuera caminando en el sentido de Dios, ¿verdad? Que no se desviara, que no hiciera lo que quisiera. Bueno, después de ahí vamos a ver que Dios hace un sacrificio. Vamos a irnos a Levítico. Vamos todos al libro de Levítico 5, capítulo 5. Todos vamos a leerlo, saben que en esa parte Dios nos empieza a hablar de los sacrificios. Dios le dice a Moisés, bueno Moisés, va a ser lo siguiente, persona que peque, persona que tiene que ir a su casita y buscar el mejor animal que tenga, no puede tener ni un rasguño, o sea, ni una patita quebrada, nada, tiene que ser el mejor, el más gordito y quizás hasta el que más quiere. Y va a traerlo ante mí y va a ser un sacrificio. Vemos que este sacrificio no era perfecto, pues cada vez que pecaban tenían que hacerlo, tenían que sacrificar uno de, ya sea de sus vaquitas o no sé, un chanchito o algo así, hasta quizás de un perrito. Tenía que ser algo que Dios establecía. Entonces, ese era el sacrificio, los animales. Aparte de ese sacrificio, tenía que dar cierto porcentaje, ¿verdad? Por el sacrificio. Entonces, vemos que no era un sacrificio perfecto, vemos de que era constante. No, en ese momento las leyes levíticas veían de que no iba a acabar, de las personas que pecaban tenían que matar un animalito para ser limpios y libres de pecado. Sin embargo, Dios tampoco dijo como, ay no, mejor voy a mandar un sacrificio mucho más grande. Es ahí donde empezamos a ver el sacrificio de Jesucristo.
es un sacrificio perfecto, dice, en comparación con el sacrificio de animales. Quizás nos preguntamos por qué. Pues los animales eran solo animales. Mas Jesús es el Hijo perfecto de Dios, dice la palabra. Entonces, vemos como el sacrificio de Jesucristo era un sacrificio perfecto por ser Hijo de Dios. Entonces viene Dios y sacrifica a su Hijo. Todos conocemos la historia de Jesús, sabemos que Dios manda a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros en la cruz para ser libres de todo pecado. Entonces ahí vemos cómo se debía, digamos, como hacer esto, establecer este sacrificio, hacer este sacrificio para que nosotros fuéramos libres de pecado, para que empezáramos a caminar y agarrar esas leyes, y es que Dios nos mandó esos mandamientos, y empezar a vivir bien, empezar otra vez a como un borrón y cuenta nueva, chicos. Hagámoslo así, pensémoslo así. Cuando Jesucristo viene, nos limpia todos, absolutamente todos pecados. Entonces nosotros no tenemos que volver a pecar. Ya Dios nos está diciendo cómo tenemos que vivir, ¿verdad? No tenemos que adorar a otros dioses, tenemos que adorar a papá y a mamá, no matar, no robar, no codiciar, etcétera, ¿verdad? Entonces es ahí cuando el sacrificio que hizo Jesucristo empieza a ser un poco más notorio con nosotros. Cuando empezamos a hacer las leyes reales, cuando empezamos a vivirlas. Este sacrificio de los animales vemos que se tenía que repetir constantemente, ¿verdad? La persona que pecaba tenía que ir a su casa, traer el animalito, matarlo y así. Sin embargo, cuando Jesucristo viene y muere por nosotros, lo hace solo una vez y somos libres de pecado. Bueno, chicos, ¿qué logró en nosotros el sacrificio de Jesús? Bueno, cuando Jesucristo se sacrifica en la cruz por nosotros, dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice sobre el madero. Es súper importante, chicos, esta palabra, porque está diciendo de que Jesús, cuando muere, Él cargó con todos los pecados de todos nosotros, todos nosotros. Y inmediatamente, en el momento que Él se sacrifica, nuestros pecados fueron limpios. Nosotros somos nuevas criaturas, ya no somos pecadores, nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y conforme a los mandamientos que ya nos estableció y conocemos. Dice en 1 Pedro 2:24, y Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando viene Jesucristo y se sacrifica por nosotros y muere en esa cruz, vemos cómo Él muere por nuestros pecados por el simple hecho de que Él quiere y anhela vernos a nosotros, a ustedes y a mí, con Dios. Esa es la enseñanza, chicos. El día de hoy vemos cómo volvimos a aprender del pacto que Dios hizo, que Dios estableció también una ley, ¿verdad? Que son sus mandamientos, que todos conocemos los mandamientos, hemos visto la historia de los mandamientos. También vemos cómo hay un sacrificio, ¿verdad? Conocemos cómo eran los sacrificios antes de que Jesucristo viniera y el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, estas tres cosas nos están enseñando a nosotros cómo vivir constantemente, cómo debemos de ser. Nosotros, ahora que conocemos todo lo que tuvo que pasar, por ejemplo, el pueblo de Dios, que tuvo que escapar porque eran esclavos, vemos después cómo Dios quiso poner un orden ahí y empezó a establecer los mandamientos, la ley, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a formarse el pueblo de Dios, donde empieza a decirle a Dios, vea, esto es bueno, esto tiene que hacerlo, esto es malo y esto no se tiene que hacer. Después de ahí, Dios ve que necesitamos ser libres de pecado, entonces Él dice, bueno, yo voy a sacrificar a mi único hijo y manda a Jesucristo, su hijo, ¿verdad? Y Él muere por nosotros, ¿verdad? Porque ya los sacrificios de animales, quizás ya a Dios no le gustaban o ya Él dijo, no más. Entonces voy a mandar a mi hijo para que ya estos pecados que ellos hicieron sean limpios. Entonces vemos cómo el sacrificio de Jesucristo nos liberta. Bueno, chicos, espero que hayan entendido la clase de hoy. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para finalizar la clase y espero de verdad que hayan aprendido. Saben que la manualidad se les envía al grupo de los papás para que lo vean y lo puedan hacer. Vamos a cerrar todos los ojitos y vamos a dejarnos guiar.
Gracias, Padre, por el día de hoy, Señor. Gracias porque nos has bendecido, Señor. Gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Te pedimos que la guarden en sus corazones, Señor, y que la podamos entender y recordar constantemente, Señor. Queremos vivir como tu pueblo, Señor, que va conforme a tu voluntad, conforme a tu camino, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos guíes en todo momento, que seas tú quien se glorifique en cada uno de los alfareritos, Señor. Y te pedimos, Padre, por sus familias, para que también, Señor, caminen conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, espero les haya quedado súper clara la clase, los amamos un montón y yo sé que todos los maestros ya estamos deseando verlos y abrazarlos, pero bueno, pronto nos vamos a ver. Chao chicos.